Entonces vamos a trabajar lo que son los filtros y pues en el laboratorio nosotros del sábado ya vimos un poquitico de eso y vamos a tomar un poquitico, vamos a formalizarlo y vamos a mirar que hay diferentes formas de encontrar los circuitos, hay diferentes modelos para encontrar esos filtros y esos circuitos. Inicialmente pues vamos a tomar lo que es vamos a comenzar definiendo unas cositas. Vamos a tomar lo que son unos conceptos básicos que son el espectro. Vamos a mirar lo que pues recordar o no sé si ya trabajaron lo que es el Fourier. ¿Ustedes ya han trabajado Fourier? No, pues nosotros dos no. Ah, bueno. Y vamos a ver, yo creo que en una materia que estamos viendo la vamos a ver. Ah, ok. Entonces vamos a comenzar. Sí, sabes que se sepan todos los conceptos y que sean muy ágiles en los ejercicios, porque el taller debería ser regular. Dijo que estaba revisando. Pero que el taller, ah, no, así. Revisando. Ahora mire, verán. Está un poco largo. Vamos a comenzar en este capítulo. Profe, entonces van a poner con parcial el capítulo 3. ¿Cómo? ¿Cuándo tenemos parcial el capítulo 3? Pues yo creo que en 15 días más o menos. Y entonces son esas conversiones de circuitos y... Sí, la idea del capítulo 3 era que era que pudieran hallar, según una función de transferencia, hallar su correspondiente circuito o según su impedancia de salida, según la impedancia de salida encontrar el circuito, según los dos métodos que vimos, ¿cierto? La idea es tener una función de transferencia y encontrar los componentes necesarios para que la función de transferencia sea posible. Igual si algo, pues si dentro de 15 días tendríamos el parcial. Entonces dentro de 8 días si quiere hacemos unos ejercicios de eso para que repasemos. Entonces en este capítulo vamos a trabajar lo que es el diseño. De filtros pasivos. Nosotros sabemos por qué son pasivos, ¿cierto? Entonces para comenzar vamos a ver una cosita pues lo que son la serie de Fourier y derivada y un concepto derivado que es la transformada de Fourier. Entonces esta vez que entonces para una señal periódica ese la alcanzan a ver Mayerly. Sí. Una señal periódica f de t de periodo t, ¿cómo puede ser expresada? Puede ser expresada como una sumatoria de sinusoides de frecuencias
omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0 y así sucesivamente hasta n omega 0. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando tengamos una señal periódica, nosotros siempre vamos a poder expresarla como en términos de señales sinusoidales, senos y cosenos, ¿cierto? Entonces, si tuviésemos una señal, por ejemplo, una señal cualquiera, estoy suponiendo que esa es una señal periódica de periodo t, como nos dicen ahí en el ejercicio. Ese es tiempo, si ese es f de t. En ese caso estaríamos trabajando en el tiempo. Nosotros sabemos que esta función en específico tiene un valor de c, ¿cierto? Que lo sabemos hallar según como vimos en circuitos 1. ¿Cómo puede ser expresada esa función f de t? Ustedes ya están viendo algo de Fourier, ¿cierto? Me contaron. No. Nada. Bueno. Entonces es muy sencillito, muchachos. Una función f de t, esa función que aún no sabemos cuál es su valor, podemos escribirla como a sub 0 medios más a sub 1 coseno de omega 0 t más b sub 1 seno de omega 0 t más a sub 2 coseno de 2 omega 0 t más b sub 2 seno de 2 omega 0 t. Y así podemos seguir. Entonces lo que tenemos, muchachos, acá es que una función periódica la podemos expresar en términos de seno. Eso gráficamente, ¿cómo se ve? De manera gráfica, ¿cómo se vería? Pues como las señales son senoidales y cosenoidales, pues son senos y cosenos y son valores periódicos. Entonces lo que vamos a tener, por ejemplo, de manera gráfica, tendríamos lo siguiente. Si estamos hablando, sabemos que un seno, supongamos que estamos hablando con el seno. ¿El seno cómo sería? Entonces tenemos una función seno que es de esta manera. Esa es una función seno. Esa función seno tiene una amplitud, ¿cierto? Va a tener su amplitud, tu correspondiente amplitud. ¿Qué pasa si empezamos a sumar diferentes? Vamos a empezar a sumar diferentes señales con diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. Pero no cualquier frecuencia y no cualquier amplitud. La amplitud ya vamos a mirar que tiene un valor definido. Y además de eso, también la frecuencia, sabemos que si esta es omega 0, si esta tiene frecuencia omega 0, la siguiente gráfica va a ser 2 omega 0, es decir, va a ser el doble de frecuencia. Eso sí, la amplitud siempre va a ser menor. Entonces podríamos tener algo como esto. Estamos sumando dos señales senoidales. Pero podemos sumar una tercera. Sí, también podemos agregar otra. De menor frecuencia, pero el doble de rápida. De menor amplitud, pero mucho más rápida. Entonces podríamos tener algo como esto. También, muchachos, en algún caso los signos pueden ser diferentes. Y muchachos, si empezamos a sumar punto por punto, supongamos que vamos sumando punto por punto en cada ubicación, podríamos llegar a la siguiente solución. Supongamos que tenemos todos esos valores
tenemos, supongamos, suma de señales y podemos llegar a la siguiente solución. Supongamos esta ecuación, podríamos tener una señal de esta manera, donde estos picos, esos valores picos que tenemos aquí, por ejemplo, es una señal periódica que estaría un diente de sierra. Entonces, esos valores de acá son los que son dados por estos picos, son valores, como los valores no son exactamente una señal, nos dan exactamente en el lugar, pero convergen mucho. La señal original puede ser esta. Entonces tendríamos una convergencia muy parecida. Un valor que se van a encontrar seguro, un ejemplo que se van a encontrar ustedes seguro, muchachos, cuando estén trabajando series de Fourier, es el tren pulsado. Cuando tengamos tengamos la señal cuadrada. ¿Qué van a encontrar ustedes? Que cuando estemos sumando todos los valores, van a encontrar que esto realmente no es exactamente, cuando estemos hablando con series. Hola Luis. Entonces van a encontrar que aquí los valores que estemos sumando, nos van a encontrar que la señal es parecido a esto. No llegan exactamente a la función, pero se nos puede aproximar bastante. Y entre más series, porque acá estamos sumando una o dos o tres señales, 4, 5, 6, y entre más series sumemos, entre más valores de seno sumemos, la gráfica se va a acercar cada vez más a la gráfica original. Eso es en cuanto a entonces, recuerden, el objetivo de la serie de Fourier es expresar una función periódica en términos de senos y cosenos, y eso lo que nos da es una gráfica aproximada a la original. Entonces, si nosotros queremos formar una señal cuadrada, es posible formar una señal cuadrada, un tren de pulsos, es posible formarlo con muchas señales de seno, simplemente superponiéndolas con ciertos valores a ciertas frecuencias, pero es posible. Pero recuerden que eso es para valores fijos, para señales periódicas. Entonces, para señales periódicas, nosotros tendríamos, para una señal periódica f de t, la podemos expresar como a sub 0 más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de a sub n coseno de n omega 0 t más una función, una sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de unos b sub n coseno, perdón, aquí no es coseno, aquí es seno, más seno de n omega 0 t. Entonces tenemos una suma de senos más una suma de cosenos. Es exactamente la ecuación que acabamos de ver. Y ustedes van a trabajar, cuando estén trabajando eso, en matemáticas avanzadas, ¿o en cuál? Sí, ahí. En esos dos valores, nosotros teniendo una función cualquiera periódica, la podemos expresar como esos valores. Y simplemente lo que tenemos que hacer, muchachos, es hallar a sub n, que viene dado por 2 sobre t de 0 a t, la función f de t, que nosotros sabemos ya cuál es, por el coseno de n omega 0 t de t. Esa sería una sub n. Y el b sub n es igual a 2 sobre t, también de 0 a t, la función f de t, seno de n omega 0 t de t. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a sumar muchas funciones senos y cosenos con una cierta cantidad de términos, la función resultante va a converger mucho a la señal original. No va a ser exactamente igual, pero va a converger. En casos especiales, muchachos, cuando la señal sea par, que seguro eso les va a caer, muchachos, en el parcial de avanzadas, les va a parecer algo parecido a esto. Si la señal
Si la señal es par, ¿qué ocurre? Si la señal es par, los b sub n son iguales a 0. Recuerden que una señal es par es cuando está reflejada con respecto a quién. ¿Se acuerdan de eso? Una señal par. Al eje Y. Al eje Y, ¿cierto? Entonces si tenemos una señal, que ser, en este caso, por ejemplo, nuestra señal, que es esta, esa es una señal par, porque tenemos el eje Y acá tenemos que este es el reflejo de este, ¿cierto? Entonces si la señal es par, b sub n es 0. Y si la señal es impar, a los a sub n van a ser 0. Recuerden que cuando es una señal impar, Cuando no se refleja, por ejemplo, el seno. cuando se refleja con respecto al origen, ¿cierto? Por así decirlo. Por ejemplo, la señal seno, ¿cierto? Pues que ahí está inversa en el diagrama. Exacto, entonces acá tendríamos algo así. Vean que sea como, por así decirlo, reflejada respecto al origen. Acá tenemos el inverso de la otra. Entonces, tendríamos la señal impar. Muy importante, muchachos, cuando estén trabajando con eso tiene un valor de C. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque ese valor de C va a ser igual a sub 0 medios. Listo. Ese va a ser a sub 0 medios. Es un valor que seguro también les van a ir pidiendo. Vaya el valor. Entonces lo que tienen que hacer es tomar un valor. El valor del primer elemento dividido 2. Bueno, entonces, muy importante es que sepan que esa serie de Fourier funciona cuando tengamos señales periódicas. Pero ¿qué pasa? Muchachos, ¿cómo se ve eso? Cuando empezamos a sumar. Cuando empezamos a sumar los valores, supongamos que vamos a graficar en frecuencia a la función f de t, a f de omega. ¿Cómo se ve la señal? Como es una señal periódica y lo que estamos haciendo es representándola como funciones de senos y cosenos, ¿cómo sería la función de transferencia, por así llamarlo? Que aquí no lo llamamos así, sino que lo llamamos espectro. El espectro van a ser valores de esa manera. Muchachos, ¿qué es esa amplitud? Eso es una frecuencia omega 0. ¿Qué pasa? Como eso es un seno tiene una única frecuencia, por ejemplo, seno de omega 0 t. Veamos que la frecuencia es una sola, ¿cierto? Entonces tendríamos esta única frecuencia. ¿Quién sería esa frecuencia de acá? ¿Quién sería esa señal? Por ejemplo, podría ser seno de 2 omega 0 t. Y vean que en este caso, muchachos, tendríamos, cuando son valores periódicos, como cada una de estas líneas representa una parte de nuestra función, una sección de la sumatoria, son valores fijos, son a2 omega 0, a3 omega 0, ¿cierto? Esos valores son una sola línea y tienen una amplitud. Estos valores acá no los vamos a trabajar porque no nos interesa pues únicamente una sección. Entonces, ¿qué vamos a trabajar, muchachos? Vamos a trabajar las señales que son no periódicas. Por ejemplo, podemos trabajar una señal de esta manera. Una señal no periódica. Pongamos que aquí muere la señal. Esa señal no periódica ya no se le puede hallar la serie de Fourier, sino lo que se le va a hallar, muchachos, para que vayan tomando eso en cuenta una vez, se le halla es la transformada. Se le halla la transformada de Fourier. Entonces ya no se halla la serie, sino que se halla la transformada. Y lo que vamos a encontrar acá, muchachos, es parecido a la serie de Fourier, sino que lo que vamos a tener son valores. Vamos a tener pues una transformada en especial que se halla de la siguiente manera: a f de omega
va a ser igual a de menos infinito hasta infinito de f de t e a la menos j omega t de t. Esa es la transformada de Fourier. Pero en cuanto a la parte matemática, muchachos, no nos va a preocupar. Nosotros nos va a interesar aquí es que únicamente la magnitud. Como eso es un número complejo, entonces lo que nos va a interesar aquí es la magnitud de la transformada lo va a interesar la magnitud de la transformada, que se conoce como espectro de magnitud. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que es el espectro de una función. El espectro de una función es cómo se comporta en frecuencia. Para esta señal, por ejemplo, va a encontrar que el espectro es este. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué pena, no te entendí. Ah, ya. Entonces vamos a entender, vamos a encontrar, por ejemplo, que es un espectro de magnitud. ¿Por qué nos referimos a un espectro? Porque ya no es una sola posición, sino que tenemos un rango de frecuencias, que es como lo hemos venido trabajando nosotros con el diagrama de Bode. Es todo un rango de frecuencias. Y esa sería, por ejemplo, la transformada de Fourier de esa señal de arriba. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con ese espectro? Como una señal, muchachos, que vimos nosotros en el laboratorio. Que una señal puede ser una señal cualquiera, no siempre pasa a través de un circuito, ¿cierto? Una señal puede ser de alguna manera recortada, o en otras palabras, bloqueada, ¿cierto? ¿Cómo la bloqueamos? Con filtros, ¿cierto? Entonces nosotros podremos tener que un filtro, a ese espectro, muchachos, nosotros lo podemos limitar. Entonces vamos a encontrar la siguiente definición. Un filtro va a ser un sistema pasivo o activo. Inicialmente, muchachos, en ese cuarto capítulo vamos a tratar los pasivos, simplemente circuitos RLC. Es un sistema pasivo o activo que deja pasar cierta banda de frecuencia. De la señal de entrada. Entonces nosotros que vimos, muchachos, en el laboratorio, nosotros teníamos una señal de entrada y teníamos un circuito y teníamos una señal de salida, un B sub I de T y un B sub O de T. Pero en algunas ocasiones nos encontramos que aunque la señal era la misma, era una señal seno. ¿Qué ocurría? Para ciertas frecuencias podemos trabajarlo en el dominio de S, un H de S, un B sub I de S y un B sub O de S. Para ciertas frecuencias o en el dominio también de frecuencias, B sub I de omega, H de B sub de J omega, de J omega y B sub O de J omega. Para ciertas frecuencias
Al variar omega, ¿qué encontrábamos? Que que la señal se iba aumentando, se iba disminuyendo. Eso fue lo que vimos en el laboratorio, ¿cierto? Entonces la señal, si la señal tenía cierta frecuencia, la señal la podía dejar pasar igual o la podía, de alguna manera, si la señal era pronto más rápida, la señal la volvía ¿qué? Más pequeñita, ¿cierto? Eso es lo que estaríamos tomando. Lo que es un filtro, él deja pasar o no ciertas frecuencias para la señal de entrada. Pero ahora, por facilidad, muchachos, por practicidad, nosotros vamos a trabajar para nuestro caso trabajaremos para nuestro caso, para nuestro análisis, voy a tomar la función de atenuación. ¿Todos se acuerdan qué es la función de atenuación? Sí. ¿Cuál es la función de atenuación? El voltaje de entrada sobre el voltaje de salida. Eso, una sub S que va a ser igual a un B sub IS sobre B sub OS. O sea, el inverso de la función de transferencia. Entonces vamos a tomar ese rango, esa función de atenuación. Que para el caso de trabajar en J omega, cuando estemos trabajando en el dominio con Fourier, con la transformada de Fourier, que es trabajar con J omega, vamos a encontrar que a sub J omega es igual a la voltaje de entrada omega y el voltaje de salida omega. ¿Cuál sería la magnitud que es la que nos va a interesar? La de función de atenuación. La función de atenuación. Entonces la magnitud, pues en este caso sería la magnitud de J omega, sería hallar la magnitud de B sub I de J omega sobre B sub 2, B sub O de J omega. Pero estamos trabajando, recuerden que nuestro objetivo pues no siempre los trabajamos de esa manera, sino que siempre los graficamos de qué manera, en decibelios, ¿cierto? Entonces la magnitud en decibelios viene dado por 20 logaritmo de A sub J omega. Ya vamos a mirar cuánto es, que eso depende pues del sistema, ¿cierto? Entonces esa sería la función esa sería la atenuación para cualquier circuito, para cualquier función de atenuación. Pero nosotros vamos a trabajar ciertos circuitos en especiales. ¿Cuáles son los tipos de circuitos? ¿Cuáles son los tipos de filtros que conocen? Pasabajas, pasabandas, ¿cuál otro? Pasabajas, pasantes, pasabandas y Pasa todo, no, ese no. Faltó uno, entonces, de acuerdo. Entonces, muchachos, de acuerdo. Con la banda de frecuencias pasantes, de acuerdo a la banda de frecuencias pasantes,
los filtros los clasificamos como un filtro pasa bajas. Entonces se supone que deja pasar bajas frecuencias, ¿cierto? Son los que dejan pasar la banda de frecuencias, la banda de frecuencias desde 0 hasta omega p, donde omega p va a ser una frecuencia de corte. Y muchachos, idealmente la idea de un filtro, pues lo que se busca, muchachos, siempre, a ver, yo quiero a la frecuencia omega p que no pase más, de ahí para atrás todo lo que queramos, ¿cierto? Idealmente nosotros tendríamos el siguiente filtro. Si tuviéramos, idealmente nos encontraríamos lo siguiente. Tenemos aquí nuestra, cuando llegue a la frecuencia omega p, idealmente pasa esto. Lo que queremos hacer, ¿qué es, muchachos? Que a frecuencia, recuerden que está la atenuación. ¿Qué quiere decir? Que a frecuencias bajas, ¿cuánto es la atenuación? A frecuencias bajas, ¿cómo es la atenuación, muchachos? A frecuencias bajas no van a pasar caso. No, porque estamos, mira, si a frecuencias bajas las tiene que dejar pasar. Es que aquí estamos graficando, es la atenuación. O sea que, ¿cuánto estamos atenuando en las frecuencias bajas? Estamos atenuando muy poquito, ¿cierto? Y a frecuencias altas, ¿cuánto estamos atenuando? Bastante, ¿cierto? Entonces aquí, muchachos, ¿qué vamos a tener? Aquí, entre esos dos valores, vamos a tener una A máxima. Y aquí, entre estos dos valores, vamos a tener una A mínima. Entonces, ¿qué significa esa A máxima y esa A mínima? Pues significa la máxima atenuación y la mínima atenuación. Ya vamos a tomar esos dos valores. Vamos a escribir sus definiciones. Entonces, vean, muchachos, que para algo ideal, cuando llegue al valor omega p, ¿qué pasa cuando llegamos a omega p? Empezamos a atenuar mucho, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que las frecuencias que sean mayores a omega p no van a pasar, porque tenemos una atenuación muy alta. Ahora un filtro, también tenemos el filtro. El filtro pasa altas. Entonces, el filtro pasa altas, ¿qué deja pasar? La banda de frecuencia de omega mayores a omega c. La banda de frecuencias De omega mayores y omega cero, no. exacto, de omega p, de omega de corte. Entonces, esa frecuencia, idealmente, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos lo contrario, tendríamos que
tendríamos que a bajas frecuencias la atenuación es máxima. Tenemos mucha atenuación. Y cuando llegamos a una frecuencia determinada, una frecuencia de corte, esa atenuación tiene que ser pequeña. Entonces aquí tendríamos la magnitud en decibelios de la atenuación y omega. Y aquí también tenemos omega p, que es una frecuencia de corte, y a partir de ese omega p, ¿qué va a ocurrir? La atenuación es muy pequeñita. Aquí tendríamos una A sub mínimo y acá tendríamos una A sub máxima. Profe, cuando hay más atenuación no se reduce más la... No, sino que esos nombres están relacionados es con la máxima. Como yo lo que deseo es que una señal a altas frecuencias pase, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo una señal de un, pues no sé, de la siguiente manera. Supongamos que se encuentra por acá, que se encuentra en esa sección, un omega 1, cualquiera. Esa es omega 1. ¿Cómo yo quiero que sea la salida de esto? ¿Cómo quiero la salida? Si esa es la señal omega 1 en el tiempo, la señal F1 en el tiempo, ¿cómo yo quiero que sea la salida del circuito? Cero, profe. Pues Que sea cero, ¿cierto? Perfecto. Pero llegar a ese valor de cero es muy, muy difícil. Ustedes vieron cuando estábamos trabajando en el laboratorio que daban valores de ¿qué? De 200 milivoltios, ¿cierto? Valores muy pequeños. Eso quiere decir que llegar a cero es muy difícil. Pero si podemos llegar a una mínima, o sea, que lo atenúen como mínimo, podemos decir, A sub mínimo significa la mínima atenuación para la banda rechazada. Es decir, ese valor, supongamos, mínimo lo tengo que reducir 10 veces, mínimo. De ahí para adelante es muy bueno. Es decir, si es una amplitud de, supongamos, de 1 voltio. Y si yo digo mínimo tiene que estar atenuado 10 veces. ¿Qué significa? Que esa atenuación mínima es de 10. ¿Cierto? De 10 veces. Quiere decir que la señal de salida tiene que ser muy pequeña. ¿Tiene que tener de qué valor? Mínimo tiene que tener un valor de 0.1. Pero ¿qué pasa si lo mínimo es de 10? Si ponemos una atenuación de 100, ¿está bien o estaría mal? Pues no habría atenuación. No, pero si ponemos aquí una atenuación, si lo mínimo es de 10, atenuar 10 veces, es decir, si está en 1, dejarla en 0.1. Y si está en 2, y si eso sería una atenuación de 10. Si quiero una atenuación de 100, ¿estaría bien o estaría mal? Pues ahí yo no sabía si es que se atenúa más o menos. No, porque estamos diciendo que lo estamos atenuando 100 veces. O sea que se reduciría otra vez. Exacto, o sea que aquí tendríamos una señal mucho más pequeñita. Y estaría bien. ¿Por qué? Porque mi mínimo es de 10. El mínimo es un 10, pero si pongo 100 también. ¿Por qué si pongo 100 también está correcto? Porque si la señal tiene una amplitud no de 0.1, sino que tiene una amplitud de 0.01, y esa es una señal que yo no quiero que aparezca, entonces ¿qué ocurre? Lo estaría filtrando correctamente. Eso es en cuanto a el A sub mínimo. ¿Qué significa este A sub máximo? El A sub máximo, ¿qué ocurre? Es la máxima atenuación permitida en la banda pasante. ¿Qué significa eso? Supongamos que yo tengo la siguiente señal. Una señal de mayor frecuencia. Supongamos que se encuentra por acá. Por encima de omega p. Se encuentra más adelante. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, lo máximo que me puede, si esa tiene una amplitud de entrada de 1 voltio,
Y yo le digo, lo máximo que me la puede atenuar es a 0.1 veces. Es decir, que la señal me salga, pues me salga no muy pequeñita. Es decir, que salga, supongamos, la máxima que sea de 0.5 veces, es decir, la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo máximo que yo lo atenúe sea la mitad. Eso es lo máximo permitido. Porque estamos hablando de atenuación. La atenuación máxima permitida en la banda que yo quiera que pase. ¿Qué pasa? Tengo una atenuación de 10 veces. ¿Estaría bien o estaría mal? 10 veces. Sí, yo digo que la atenuación máximo me tiene que entregar 0.5, es decir, una atenuación de 2 veces. Esa es la atenuación máxima. Pero si yo, en vez de eso, me entregan, en vez de 0.5, me entregan 1.1. ¿Cuántas veces la estaríamos atenuando? Nada, casi nada, pues Si el valor de entrada, pongamos, si el valor de entrada es igual a 1 voltio y el valor de salida es 0.1 voltios, ¿cuánto le estamos atenuando? ¿Cuántas veces? 10 veces. 10 veces. Entonces, ¿qué ocurre acá, muchachos? ¿Y cuánto era la máxima atenuación permitida? 2 veces. Es decir, que me está atenuando más de lo que yo quería. Entonces, ese valor no puede ser 0.1. Lo mínimo que puede llegar a ser es 0.5. ¿Por qué? Porque yo supuse que era 2 veces la máxima atenuación. Entonces, muchachos, cuando hablamos de a min y a máximo, nos referimos a máximo, nos referimos a atenuación máxima permitida en la banda de frecuencias pasante. Es decir, lo máximo, si yo tengo una señal y yo quiero que la señal pase, ¿cuánto es lo máximo que la puedo atenuar? Porque la señal tiene que estar grande. ¿Y qué significa a mínimo? Significa atenuación mínima la atenuación mínima en la banda de frecuencias rechazadas. O sea que si de ahí para arriba seguimos atenuándola estaría bien. ¿Por qué? Porque yo justamente necesito atenuarla. Si tengo un valor mínimo, es decir, de ahí, yo la quiero atenuar 10 veces y yo le digo, yo la quiero mínimo 10 veces y usted me dice, profe, yo la atenué 100. Está bien, porque lo mínimo que yo le dije era 10. Acá pasa lo contrario. Yo les digo, muchachos, lo máximo que me la van a atenuar es a la mitad. Profe, la atenué 10 veces. Está mal, porque usted no me podrían entregar más. No pueden atenuarla más de la mitad de lo que estaría el valor de entrada. Entonces se conocen como a máximo y a mínimo. Eso también se cumple para todos los filtros. Entonces, para el filtro pasabanda, tendríamos que dejar pasar la banda de frecuencias entre omega P1 y omega P2. Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos el filtro. Recuerden que estamos graficando aquí en lo que es la atenuación en decibelios en función de omega. Entonces, muchachos, aquí lo que tenemos
Perdón, qué pena muchachos, espera, que eso. Ya. Acá tenemos una omega P1 y un omega P2. Entonces ya tenemos lo que son dos frecuencias las que tenemos que hallar acá. Y aquí muchachos, lo que tenemos es que a estas dos bandas que se encuentran acá, a esa banda de acá, lo que tenemos que atenuarlas. Entonces tenemos una atenuación mínima y una atenuación mínima. Para la banda pasante, que es esta de acá, donde la atenuación es pequeña, va a tener lo que es una atenuación máxima. O sea, lo máximo que tenemos que atenuarlo es en esta partecita. Quiere decir que en ese rango de frecuencias entre omega 1 y omega 2, la señal va a pasar, por así decirlo, entera. En el resto de frecuencias, hacia la derecha y hacia la izquierda, la señal tiene que permanecer prácticamente nula. ¿Qué depende de eso? ¿Eso lo da uno? Entonces, ¿eso de qué depende? Depende de lo que estemos haciendo. Entonces, si estamos haciendo un análisis, entonces nos entregan un circuito. Yo digo, dígame cómo se comporta ese filtro. Listo. Entonces ustedes hacen el análisis y eso les va a dar una frecuencia 1, una frecuencia 2 y van a decir, ese filtro funciona entre esas dos frecuencias. Algo parecido a lo que hicimos en el laboratorio. Ustedes tomaban el circuito, tomaban los valores y decían, ese circuito funciona entre 10 Hz y 100 kHz, por ejemplo. Y daría la banda pasante. Eso sería en cuanto al análisis. Pero si lo que queremos es la síntesis, es decir, hacer el diseño, entonces lo que les vamos a decir, vean muchachos, yo quiero hacer un filtro que me atenúe las señales, las que no quiere que pasen me las atenúe mucho, es decir, me las atenúe 100 veces. Y la banda que pase, la banda que rechaza, que la atenúe por ejemplo 100 veces, y la banda que pase, que la máximo la atenúe 0.1 veces y que tenga tales frecuencias. Entonces uno les da las dos atenuaciones y le da las frecuencias, y con eso ustedes tienen que diseñar el filtro. Entonces uno les da los valores de frecuencia y los valores de atenuación. Y ahora, el último circuito, ¿cómo se llama el último filtro? El rechazabanda. Entonces el filtro rechazabanda lo que hace es atenúa la banda de frecuencias omega P1 y omega P2. Vean que ya está atenuando. Entonces, si queremos atenuar una señal, entonces tenemos que atenuarla mucho. ¿Entre qué valores? Entre omega 1, entre omega P1 y omega P2. Vean que aquí, ¿qué significa eso? Que la estamos atenuando mucho. Aquí tenemos mucha atenuación. Y en el resto de casos tenemos atenuación muy poquitica, muy pequeña. Entonces tendríamos aquí un A submínimo. Y acá tendríamos en estos dos lados una submáximo, una máxima atenuación permitida para los elementos que quiero que pasen. Pero muchachos, ¿qué ocurre? Esos filtros son filtros ideales. Esas imágenes que vimos son filtros ideales que en la práctica son imposibles de construir. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pasar que de una frecuencia omega P1 que tiene una atenuación pequeña, inmediatamente pase de una frecuencia a una atenuación 2. Entonces no podemos hacer ese salto inmediatamente, ese salto brusco. Entonces
Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tenemos que hacer es buscar algo que se le parezca. Entonces tenemos los filtros reales. Exacto, entonces los filtros reales, supongamos para el filtro pasa bajas y pasa altas. Para esos dos filtros, supongamos tendríamos algo como esto. Los reales, pues él viene a una frecuencia hasta omega ¿qué? Hasta omega p. Y a partir de ahí yo quiero que frene, pero él no frena inmediatamente. Entonces, ¿qué ocurre? En vez de frenar inmediatamente, él hace una especie de recta y llega a la siguiente banda, que vamos a llamar como omega S. Entonces eso sería un filtro real, donde tenemos una banda. Esa acá se conoce. ¿Cómo se conoce esta banda de acá? La banda inicial se conoce como banda pasante. ¿Y esa banda final cómo se conoce? Esa es la banda rechazada, ¿cierto? Porque tenemos mucha atenuación. Y esa banda intermedia, ¿cómo cree que se llama? Banda de transición. Banda de transición. Entonces tenemos banda pasante, banda de transición y banda rechazada. Eso sería para el pasabajas. Para el pasaltas, pues tendríamos lo mismo, tendríamos una frecuencia atenuada, tendríamos omega S y tendríamos omega P. Igual tenemos banda rechazada, banda de transición y banda pasante. Muchachos, ¿y qué me determina el orden? O sea, ¿qué me determina qué tan inclinada es esa banda de transición? La cantidad de componentes. La cantidad de componentes. Y esos valores, la cantidad de componentes, se conoce como el orden del filtro. Entonces, entre más grande sea el orden, mayor cantidad de componentes y mayor va a ser ¿qué? Como mayor es el orden, mayor va a ser la pendiente. Voy a mirar eso más en un momentico. Se va acercando más al ideal. Exacto, se va acercando más al ideal. Entonces, vamos a comenzar de manera genérica. Filtro pasabajas de segundo orden. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Se acuerdan de la función? Recordemos la función de transferencia. Recordemos la función Muchachos, ustedes están viendo todavía el video. Profe. ¿A cuál me están buscando? No me metí. ¿Dónde andas? Perdone, profe, disculpe. Tranquilo, hágale, no hay problema.
Muchachos, ustedes ven bien la cámara. ¿Cuál cámara, profe? Pues ven bien el video. Sí, profe. Sí, es que acá los estoy viendo todo. Vea como los veo a ustedes. A ver si alcanzaban a ver, no. Y no viste que a lo que se cuelga el micrófono se empieza a prender y apagar esto. Bueno, no hay, bueno, entonces ustedes ven, no hay problema, muchachos. Entonces recordemos, muchachos, la función de transferencia. De la función de transferencia Profe, sí, estamos en filtro de pasabajos de segundo orden. sí, filtro pasabajas de segundo orden. La función de transferencia para Como que tiene sueño. para una función con frecuencia de corte o frecuencia de paso o de corte, como la quieran llamar, con una frecuencia de corte omega p. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que HDS va a ser igual. Esa no es la frecuencia natural. Ah, no, pues acá puede ser TS si quieren llamarlo, una función de transferencia cualquiera. La función de transferencia, para ese caso, ¿cuál va a ser? Que si omega p no es la frecuencia natural la que hayamos de... Ah, no, sí. Es que aquí la frecuencia natural la vamos a dar, para un filtro la conocemos como la frecuencia de corte. En los filtros. Y la sacamos de la función, ¿no? Sí. La podemos escribir de la siguiente manera: omega p s más omega 0 omega p al cuadrado. K omegas p al cuadrado. Esa era la función de transferencia. Pero recordemos, si estamos dando con la función de atenuación, A sub s, será el inverso. Podemos organizar eso un poquitico y la función inversa la podemos reescribir de la siguiente manera: A sub 1 s omega p, que esa de abajo es la que hemos venido trabajando. A sub 2 s omega p todo al cuadrado. Y muchachos, ¿se acuerdan cómo es cómo es el diagrama de Bode de esa función? Una cuadrada. Sí. Sí, sí. ¿Cómo era? Una La cuadrada. cuadrática son dos asímptotos. La magnitud, ¿cierto? Tendríamos que va Hacia la frecuencia omega p y luego sube 40 decibelios por década. perfecto. Entonces acá tendríamos esa señal a 40 decibelios por década. Entonces vean que acá lo que nos va a decir es en una función de segundo orden, la banda de transición va a tener esa altitud, ¿cierto? 40 decibelios por década. Por tanto, muchachos, si esa es una función si esa sería para una función de segundo orden, para un filtro de orden, para un filtro de orden n, ¿qué tendríamos? Para un filtro de orden n, la atenuación viene dada por A sub s es igual a 1 más A sub 1 s sobre omega p más A sub 2 s sobre omega p al cuadrado más A sub 3 por s sobre omega p al cubo más A sub n s omega p a la n. Entonces
¿Cómo? Eso, ¿cuánto sube por década ahí? Exacto, entonces vamos a mirar cuánto subimos por década. Sabemos que esa es la gráfica de 40 decibelios por década. Para una señal que tenga un filtro que tenga la siguiente función de transferencia, perdón, la función de atenuación, hasta a sub n s sobre omega p a la n, pues la función que tendríamos sería ¿cuál? Viene en 0 hasta ¿dónde? Hasta omega p. Y a partir de ahí, ¿cuánto va a subir? Va a subir a 20 n decibelios por década. Siendo n el grado o el orden, se conoce para filtros el orden del filtro. Entonces vean que para n igual a 2, que es el orden del polinomio, tendríamos 40 decibelios. Para n igual a 3, pues seguiríamos con el mismo. Entonces sería la pendiente es 20 n decibelios por década. Pero pues muchas veces nosotros empezar a diseñar filtro por filtro, pues se nos complicaría un poquitico empezar a hacer el análisis de todos. Pero ya alguien se encargó de hacer eso. Entonces se conocen como el filtro pasabajas de Butterworth. El filtro Butterworth es un filtro pues que vamos a encontrar, lo que tenemos que encontrar en nuestro caso. El objetivo, muchachos, del diseño de filtros es encontrar el orden, es decir, el orden del circuito, es decir, cuántos elementos vamos a necesitar y pues cuáles son las según unas ciertas características. Nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Encontrar n. Según el grado, uno no sabe pues cuántos componentes. Sí, eso justamente se encargan esos diseños. Esos elementos ya están de alguna manera, pues ya hay unas funciones que ya están predefinidas. Y eso fue lo que se encargaron de hacer Chebyshev y Butterworth. Lo que se encargaron fue hacer funciones que nos ayudan a determinar qué circuito qué elementos necesitamos en nuestro circuito. Pero para eso vamos a empezar a resolver, vamos a empezar a hallar cuál es el orden del circuito. Entonces, primero que tenemos que resolver cuál es el orden. Teniendo el orden, ya definimos cómo es el circuito. ¿Listo? Entonces, el objetivo, muchachos, en ese cuarto capítulo es diseñar un circuito RLC que cumpla con las siguientes características. Como estamos hablando el filtro pasabajas, estamos hablando sobre el filtro pasabajas. Tenemos que cumplir las siguientes características. Entre 0 y omega p, que es la banda pasante, debemos cumplir que sea la banda pasante, ¿cierto? La banda pasante con a su máximo, es decir, máxima atenuación permitida en dicha banda. Entonces, ¿qué tenemos que cumplir? Que haya una máxima atenuación en la banda pasante.
Listo, ¿cuál es la banda pasante? Pues nos dan la frecuencia de corte, nos dan, pues, y debemos cumplir con dicha atenuación. Como sabemos que el filtro no es, sabemos que el filtro no, bueno, sabemos que cuando sea mayor, cuando encuentre entre omega P y omega S, esa es la banda de transición. La banda de transición depende del orden del filtro. De la atenuación como tal depende de la atenuación que tengamos ahí, pues la amplitud, la velocidad con la que vaya subiendo, muchachos. La velocidad con la que suba depende del orden del filtro, ¿cierto? Sería la pendiente. La pendiente no depende de nosotros, sino que depende del orden que obtengamos. El otro rango es cuando omega sea mayor que omega S. Esa es la banda rechazada con un A submínimo, es decir, la mínima atenuación requerida en esa banda. Entonces la banda rechazada va a tener una atenuación mínima que requerimos para trabajar. Si nosotros miramos el diagrama, nos vamos a encontrar un diagrama de atenuación de la siguiente manera, que ya lo hemos visto, que es, tenemos una banda aquí, una banda que pasa, ¿cierto?, hasta un omega P, por ejemplo. Esa es, como estamos hablando en atenuación, esa es la banda pasante hasta llegar a un omega S, y acá tendríamos aquí una banda de transición, y ahí en adelante pues debe continuar con la banda rechazada. Y acá tenemos, muchachos, aquí tenemos, si miramos bien ese valor, podríamos tener algo parecido acá, un límite que es una máxima atenuación, y acá tenemos en esta banda un cuadrito de esta manera que sería una sub mínimo. Acá tenemos esa región de aquí, esa región sería el submáximo, y acá esa región sería toda la región que queramos atenuar. Entonces, ¿cómo es la función de nosotros tenemos la función de atenuación, que era A sub S igual a 1 más A sub 1 S sobre omega P más A sub 2 S sobre omega P al cuadrado. Muchachos, ¿cómo es la magnitud de eso? ¿Se acuerdan cómo hallar la magnitud? Muchachos, esperemos un momentico. Vamos a organizar una cosita. ¿Cuándo?
¿Sabes que comieron arena bolsita de gomina? Puro dulce y la gluten. Son las 17:30. Sí. Gracias, Jaime. Muchachos, ¿ya hallaron la atenuación de esto? La amplitud. Sí. ¿Cuánto nos dio la amplitud? Eso era... Recuerden que lo que hacíamos aquí, muchachos, era reemplazar por J omega. Entonces nos daba 1 más A sub 1 J omega, omega P, más A sub 2 J omega, omega P al cuadrado. Y acá recuerden que pues como teníamos el omega, tenemos aquí el J al cuadrado, entonces nos quedaría que tenemos esto en parte real y parte imaginaria, sería 1 menos omega sobre omega, perdón, A sub 2 omega sobre omega P al cuadrado más J A sub 1 omega sobre omega P. ¿Y la magnitud de eso cómo la hallamos? La magnitud era... Era la parte real, la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado. Sería Más A1 la parte imaginaria. de omega sobre omega P sobre... menos La raíz cuadrada C, ¿cierto? De la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Listo? Entonces tendríamos A sub 2 omega P al cuadrado y eso al cuadrado. Más A sub 1 omega sobre omega P al cuadrado. Esa sería la magnitud. Entonces, ¿qué hizo Woodward? Lo que hizo fue determinar cuándo se podía optimizar esa función, porque recuerden que lo que queremos hacer es encontrar la función de transferencia del filtro. Entonces digo, bueno, lo podemos optimizar. ¿Cómo lo podemos optimizar ¿Cómo podemos optimizar? Pues ampliando eso un poquitico. Despejando el valor al cuadrado, tendríamos que la función, la magnitud de J omega, es la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces A sub 2 omega cuadrado omega P cuadrado más 4, perdón, más A sub 2 al cuadrado omega a la 4 omega P a la 4 más A sub 1 cuadrado omega al cuadrado y omega P al cuadrado. Lo único que hice fue ampliar el trinomio cuadrado perfecto. Ampliar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué se encontró? Lo que encontró Woodward lo que encontró que la función se optimizaba para lo siguiente: para cuando ese término desaparecía, cuando el término omega cuadrado sobre omega P cuadrado desaparece. ¿Y cómo puede desaparecer, muchachos? Cuando esos dos términos sean como iguales, porque son los únicos que se pueden sumar acá. Entonces cuando 2 A sub 2 omega sobre omega P al cuadrado sea igual a A sub 1 cuadrado omega sobre omega P cuadrado. Entonces aquí sale, muchachos, simplificando, sale que A sub 2
es igual a sub 1 cuadrado sobre 2. A sub 1 cuadrado sobre 2 sería la relación entre los dos coeficientes. Recuerden que esos son los coeficientes de la función de atenuación. Muchachos, entonces, tomando esos valores, ¿cómo queda la...? Hola. ¿Cómo que se optimiza? Porque acá estaríamos reduciendo la amplitud, ¿o no? Si la amplitud tiene un valor negativo, ¿cierto? En la parte del menos, ¿la amplitud se estaría disminuyendo o no? O sea, se obtendría la amplitud máxima. La amplitud máxima, exacto. Aquí entonces tendríamos, para tener esos valores, la amplitud, ¿en qué se transforma? Se transforma en lo siguiente. En la raíz cuadrada de 1 más a sub 2 al cuadrado, omega a la 4, omega p a la 4. ¿Cierto? Lo que hicimos fue simplemente simplificar los dos valores. Y de aquí sale, muchachos, a ese coeficiente lo van a llamar epsilon. Lo llaman epsilon. Epsilon va a ser igual a sub 2. Entonces tendríamos que, si llamamos a esto epsilon, tendríamos que la atenuación va a ser 1 más epsilon al cuadrado omega sobre omega p a la 4. Eso para un filtro de segundo orden. Si epsilon vale, si a sub 2 vale epsilon, a sub 1 ¿cuánto valdría? Despejando de arriba. Exacto, lo despejamos de arriba, nos daría La raíz de epsilon sobre 2. No, dos por epsilon. 2. Dos epsilon. Ah, La sí. raíz de dos epsilon. La raíz de epsilon. Eso, entonces tendríamos el otro valor también. Epsilon siempre es un valor que se encuentra entre 0 y 1. Bueno, si hallamos a esto de acá, lo podemos expresar en términos logarítmicos, ¿cierto? En decibelios. ¿Cómo sería en decibelios? A en decibelios es igual a ¿quién? A 10 logaritmo de 1 más epsilon cuadrado omega sobre omega p a la 4. ¿Es correcto? Yo no sabía si es pro. ¿Se acuerdan cuánto era? ¿Cómo hallamos el valor en decibelios? 20 logaritmo de la amplitud. 20 logaritmos. Sí, 20, pero como eso sale a un medio, eso pasa ahí. Exacto, muy bien, Mayerly. Entonces acá tenemos la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces acá con la raíz cuadrada la sacamos, queda 20 sobre 2. Entonces nos queda 10 logaritmo de la amplitud. Entonces, ¿qué vamos a ver con esos valores? Recuerden que ¿cuál es el objetivo? El objetivo de nosotros es encontrar el n, el orden del filtro. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Porque en ese caso el filtro es de orden ¿qué? Bueno, muchachos, antes de eso. Antes de eso podemos hacer aquí una cosita. Podemos encontrar ese epsilon tomando ciertos valores. ¿Qué pasa, muchachos, cuando omega vale omega p? ¿Cuánto me daría la ganancia? Recuerden que cuando omega vale omega p, nosotros nos vamos a ubicar acá, ubicándonos en el filtro. Recuerden que tenemos aquí un valor, acá subiría, y ese valor sería así. Eso es lo que queremos encontrar. ¿Ese quién es? ¿Y ese quién es? Ese es omega P y ese es omega S.
omega S. Perfecto. Y acá tenemos una atenuación máxima o mínima. ¿Cómo así? Una atenuación máxima, ¿cierto? Y acá tendríamos una atenuación mínima. Entonces, muchachos, cuando nos encontremos en este punto, nosotros conocemos algo. Nosotros conocemos cuánto va a ser la máxima atenuación permitida. Entonces, con omega igual a omega p, nosotros sabemos quién es la atenuación. ¿Cuánto es la atenuación? A su máximo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos encontremos aquí, recuerden la formulita decía que el valor en decibelios de la atenuación era 10 logaritmo de 1 más epsilon cuadrado omega sobre omega p a la 4. Eso es lo que habíamos encontrado. Pero con omega igual a omega p, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con ese valor? Como van a ser iguales, ese valor pasa a 1. Entonces nos va a quedar 1 más epsilon al cuadrado. Pero vean que aquí, muchachos, vamos a tener una máxima atenuación. ¿Qué quiere decir? Una máxima atenuación como tal. Quiere decir que lo que me entregue esta amplitud, tiene que ser mayor o menor que la atenuación máxima. Es decir, 10 logaritmo de 1 más epsilon cuadrado, porque estamos hablando con omega igual a omega p, estamos en esta región de acá. Tiene que ser igual todo, ¿no? No, porque es una atenuación máxima. O sea que si yo la atenúo más, está correcto, no hay ningún problema. Quiere decir eso, que ese valor que me entregue tiene que ser menor o igual a la atenuación máxima. Es decir, yo no la puedo seguir atenuando todo lo que yo quiera. Si la entrada era de 10 voltios, yo lo máximo, supongamos que quiero obtener 0.9. Entonces la máxima atenuación es bueno, la máxima atenuación que sea según el valor que tengamos aquí. Entonces yo les digo, la atenuación máxima es de 1 decibelio. Entonces ustedes tienen que decir, si obtenemos 0.1 decibelios, mejor. Si la atenuación es 0, perfecto. Entonces, la atenuación que me entregue esto tiene que ser menor o igual a la máxima. No me puedo pasar de la atenuación máxima. Si me paso, estaría en esa región de acá. Si me paso de la atenuación, y yo no me puedo pasar. Yo no puedo pasar de esta línea. Entonces me sirve es este rango de acá. Y ese rango es menor o igual a la atenuación máxima. De ahí, muchachos, podemos despejar el epsilon. ¿Cómo despejamos el epsilon? Y pues ya que esa atenuación puede ser seria. Pues idealmente sería que sea 0, es lo ideal, pero igual pues en muchos casos no se llegan a eso. Pero sí, lo ideal sería que no haya atenuación, o es más, hasta haya amplificación, ¿cierto? Sería el caso también que se puede obtener ese momento. Pues puede ser un máximo de atenuación o de ahí para abajo, ¿cierto? Por eso les conoce como una atenuación máxima. Es lo máximo que se le permite. Si se pasa de ahí, estaría incorrecto el circuito. ¿Cómo despejamos el epsilon? Pues podemos pasar a dividir, que nos queda el logaritmo de 1 más epsilon cuadrado a su máximo dividido 10. Elevando ambos miembros al cuadrado, nos queda 1 más epsilon al cuadrado menor o igual a 10 a la, podemos escribir eso como 0.1 a máximo, ¿cierto? Y despejando ahí el epsilon, ya nos queda que epsilon tiene que ser menor o igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 10 a la 0.1 a máximo menos 1. Menos 1 queda sobre
Pero la raíz también. Sí, porque primero paramos a restar y luego sacamos la raíz. Entonces, cuando la frecuencia, si nosotros igualamos la frecuencia, estaríamos en esta región de acá. Entonces, omega P en el límite tiene que ser menor o igual a la atenuación máxima. Ahora, muchachos, ¿qué pasa cuando nos encontramos ahora con omega igual a omega S? Entonces, según el filtro que estaríamos trabajando, ¿cierto? Venimos por acá, llegamos a omega P, en omega P subimos, y en omega S, ¿a qué valor de atenuación debemos estar? Vean que aquí estamos en este omega de acá, en esa atenuación ¿cuál es? Atenuación mínima. Entonces, volviendo nuevamente al valor que teníamos, nosotros teníamos que la atenuación en decibelios es igual a 10 logaritmo de ¿quién? De 1 más epsilon cuadrado omega sobre omega P a la 4. Esa sería la ecuación que hallamos al comienzo. Pero vamos a tomarlo para un omega en el particular, para omega S. Entonces para omega S nos va a quedar que 10 logaritmo de 1 más epsilon cuadrado omega S sobre omega P a la 4. Muchachos, y esa atenuación, ¿cómo tiene que ser? Entonces veamos que estamos aquí. Lo mínimo que tenemos que tener es a ese nivel. Es la mínima atenuación. De ahí en adelante podemos atenuar todo lo que queramos. Es decir, podemos pasarnos por encima. Podemos tener una atenuación más alta, no hay ningún problema. ¿Cierto? Podemos tener el doble, el triple atenuación. Quiere decir que ese valor en omega S tiene que ser mayor o igual a la atenuación mínima. Mínimo tiene que ser esa atenuación. Y de ahí para arriba todo lo que queramos atenuarla. ¿Queda claro eso? ¿Cierto? Porque aquí lo podemos atenuar hasta ese valor o de ahí en adelante lo que queramos. De ahí, muchachos. Bueno. Una cosita muy importante, muchachos. Aquí estamos trabajando el orden 2. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una notica. Ya encontramos, muchachos, nosotros que para la atenuación, para un valor de orden 2 habíamos llegado a ¿qué? Para orden 2 habíamos llegado que era la raíz de 1 más epsilon cuadrado omega sobre omega P a la 4. Cuando lleguemos, ese sería de orden ¿qué? 2. Cuando tengamos de orden 3, van a encontrar que es 1 más epsilon cuadrado de omega sobre omega P a la 6. Ese sería para n igual 3. Y así podemos continuar a sub j omega de 1 más epsilon al cuadrado de omega sobre omega P. Y si lo tenemos a la 8, entonces sería de orden 4. De manera genérica, vamos a tener que la magnitud va a estar dada por la raíz de 1 más epsilon cuadrado por omega sobre omega P a la 2n. Y n sería el orden. Esa es la magnitud de cualquier orden. Y n va a ser el orden. Y ese valor n es el que queremos hallar. Sí, pero esto es solo cuando
A2 es igual a 1 cuadrado. Ah, bueno, sí, pero cuando tenga, lo que hizo él fue optimizar todos los valores, porque lo que vamos a encontrar son muchos signos de más y de menos. Entonces, cuando lo optimizamos, llegamos también a esta ecuación, a un orden de 2 a la n. ¿Y nuestro objetivo cuál va a ser? Encontrar ese orden n que cumpla las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que entre 0 y omega p haya una atenuación máxima. Haya luego una banda de transición y luego de esa banda de transición haya una atenuación mínima. Entonces, con esa ecuación, ¿qué obtendríamos entonces? Para omega s, entonces tendríamos, con omega s tendríamos que 10 logaritmo de 1 más epsilon al cuadrado de omega s sobre omega p, y eso a la 2n, y eso tiene que ser mayor o igual a la atenuación mínima. Y aquí ya podemos despejar a quién, a la n, porque el epsilon ya lo despejamos. Entonces aquí nos falta, vamos a encontrar a la n. Entonces, despejando aquí, ¿qué nos encontramos? Que el logaritmo de 1 más epsilon al cuadrado omega s sobre omega p a la 2n tiene que ser mayor o igual a sub mínimo, a la atenuación mínima sobre 10. Elevando al cuadrado nos encontramos que es 1 más epsilon cuadrado omega s sobre omega p a la 2n tiene que ser mayor o igual a 10 a la 0.1 a su mínimo. Organizando un poquitico la ecuación, encontramos que epsilon omega s sobre omega p, o sea que pasamos a restar al 1 y luego sacamos raíz cuadrada, tiene que ser mayor o igual a la raíz cuadrada de 10 a la 0.1 a mínimo menos 1. Perdón, acá me faltó la n. Entonces, podemos pasar a dividir el epsilon y encontramos que omega s sobre omega p a la n va a ser mayor o igual a la raíz de 10 a 0.1 a mínimo menos 1 todo sobre epsilon. A este valor, muchachos, lo cogemos como B, y B va a ser 10, ese valor de ahí que tenemos a su mínimo. Vamos a hacer este reemplazo, vamos a reemplazar todo este número, vamos a reemplazar por la letra B. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que omega s sobre omega p a la n tiene que ser mayor o igual a B. ¿Cómo despejamos la n? Podemos sacar que logaritmo a ambos lados y nos queda que n logaritmo de omega s sobre omega p tiene que ser mayor o igual a B. Perdón, qué pena, aquí al logaritmo de B. Por tanto, n va a ser igual a ¿quién? Tiene que ser mayor o igual al logaritmo de B sobre el logaritmo de omega s sobre omega p. Y esa va a ser otra ecuación. Tenemos aquí el valor de B, que no se nos puede olvidar, y el valor de n. Entonces tenemos tres ecuacioncitas. Tenemos tres ecuaciones que son epsilon, B y n. Recuerden que nuestro objetivo final es encontrar ese valor de n. Y según el valor de n, si es par o impar, se va a hacer cierto procedimiento. Entonces, vamos a tener que epsilon es igual a la raíz cuadrada, menor o igual, va a ser epsilon va a ser menor o igual tenemos el valor de B
que es igual a la raíz cuadrada de 10 a la 0.1 a mínimo menos 1, todo sobre epsilon. Y tenemos que n es el logaritmo natural, el logaritmo de b sobre el logaritmo de omega s sobre omega p. Y dan las tres formulitas con las que vamos a empezar a trabajar. Entonces, supongamos, como ejemplo, nos piden diseñar un filtro con las siguientes características. Entonces la máxima atenuación va a ser de 1 decibelio. La atenuación mínima para la banda rechazada es de 10 decibelios. Omega P es igual a 2pi por 10 a la 3 radianes por segundo. Y omega S, la frecuencia de transición, va a ser a 5pi. Va a ser 5pi por 10 a la 3 radianes por segundo. Entonces, muchachos, ¿de qué orden? Ustedes tienen calculadora, entonces, ¿de qué orden debe ser el filtro? Que recuerden que es nuestro objetivo. O sea, aquí es mayor o igual. Ahí es mayor o igual. Mayor o igual al logaritmo de esas dos, de la división, la adición de los logaritmos. Entonces, con estas características, muchachos, el objetivo es encontrar de qué tamaño debe ser el filtro, de qué orden. Entonces ya tenemos las ecuaciones y el objetivo es encontrar justamente el valor de n. ¿Y omega S es qué? 5, eso es un 5. Quiero escribir un 3 y 5 5pi por 10 a la 3 radianes por segundo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues comenzamos a aplicar las formulitas para mirar cuál va a ser el orden del n. Entonces comenzamos por epsilon. Epsilon que tiene que ser menor o igual al raíz de 10 a la 0.1 a su máximo menos 1. Es decir, que epsilon tiene que ser menor o igual a la raíz de 10 a la 0.1. El A máximo vale 1 decibelio menos 1. Pero no tenemos que pasar eso en decibelio. ¿Cómo? ¿Tienen que transformarlo? No. Ya la ecuación asume el valor con los decibelios. $0,5088 47. ¿0,50 qué? 0,5088. Listo, 88. Entonces, muchachos, vean que el valor puede ser menor o igual a ese valor que nos acabamos de calcular. Entonces, tomemos el límite. Es decir, tomemos a epsilon igual a 0,58. Ese es el límite, el máximo valor que puede tomar epsilon, ¿cierto? Recordemos que epsilon se encuentra entre 0 y 1. Entonces ya con ese valor de epsilon podemos hallar a quién, a b. Y bien, recuerden que es la raíz cuadrada de 10 a la 0.1 a mínimo menos 1
sobre epsilon. Profesor, no da uno. ¿Qué no da 1? Eso, porque la epsilon vale lo mismo que vale la raíz cuadrada de 10 sobre 5. No, porque aquí tenemos, miremos que aquí cambió el A sub. En la heurística tenemos el A sub máximo, mira. ¿Cierto? Y acá tenemos el A sub mínimo. Ah, ya, no es que yo copié eso. Yo también. Entonces está mal. El A sub mínimo recuerden que es 1. Y el A sub máximo, perdón, el A sub máximo es 1 y el A sub mínimo es 10. Profe, entonces eso da 13. Queda 13. Si alguien puso un uno, ¿no? Arriba lo hizo con 1, ¿no? Bueno, y ese era máximo. El A sub máximo es 1. Ah, sí. Entonces da 3 o 1. ¿Cuánto nos da aquí? Eso sería 10 a la 1. Eso sería, o sea, 9. O sea, 3 sobre Da 5.89. 5,89. Listo. Eso vale B. Ahora el orden del filtro ¿cuál sería? N tiene que ser mayor o igual al logaritmo de ¿quién? De B sobre el logaritmo de omega S sobre omega P. Logaritmo de 5,89 dividido el logaritmo Eso, 3 a la 3 se van. Ajá, entonces queda 2.5, ¿cierto? Logaritmo de 5,89 digo, dividido el logaritmo de 2.5. Da 1.93. Bien, ¿y cómo se entera eso? ¿Cuánto nos dio, muchachos? Dio 1.93. 1.93. Entonces vean qué quiere decir eso. Para cumplir con esas características, muchachos, tenemos que construir un filtro de mayor orden a 1.93. O sea que n, ¿qué valor va a cumplir? Por ejemplo, puede ser n igual a 2. ¿Cierto? Uno no puede ser 1 porque nos están diciendo que es mayor que 1.93. Y tiene que darle un valor entero. ¿Podía ser 3? Sí, también podía ser 3 o 4 o 5. La única diferencia es que entre mayor sea el grado, mayor va a ser el costo del filtro. Si con ese orden 2 cumplimos lo que queríamos, pues es suficiente como para trabajar. Ya ustedes, muchachos, como ejercicio pueden ya hacer cuál va a ser. Hallar un filtro con las siguientes características. Supongamos que la máximo valga 0.5 decibelios, el A mínimo valga 15 decibelios, la frecuencia de corte 2pi por 10 a la 4 radianes por segundo, la frecuencia de transición 3pi por 10 a la 4 radianes por segundo. Eso ya los de ahí para que tengan comercio, para que vayan practicando. Y ahorita con Diego, muchachos, van a encontrar qué hacen con el valor de n, qué podemos hacer, cómo podemos seguir. Entonces la pregunta es cómo formar
¿Cómo formamos un circuito a partir de esos valores? ¿Cómo hallamos un circuito? ¿Cómo hallar A sub S? Porque tenemos es un valor. Entonces vamos a hallar ¿quién? A sub S a partir porque ya nos dan las características. Esas son características como esta. Nosotros con eso podemos hallar lo que es el epsilon, el valor de B y más importante el valor de N, ¿cierto? El orden del filtro. Ahora con los valores, ¿cómo hallamos los valores encontrados? Entonces eso es lo que van a trabajar ahorita en la segunda hora con Diego. Van a encontrar cómo obtenemos el circuito como tal. Ya con A sub S podemos encontrar que si ya tenemos la función de transferencia, ¿qué podemos hallar nosotros? El circuito, que fue lo que vimos en ¿qué? En el capítulo 3. Muchachos, cuando no puedan venir, supongamos que, pero están ustedes en la casa con un computador, pueden entrar a esta dirección. ¿Ya vieron cuál? ¿Ya les han dicho cuál? Sí. O sea, que continúa, telecomunicaciones. Ya lo mal, recuerden que eso es en vivo, ¿cierto? O sea, es como... Eso es online, ¿cierto? Entonces, por si no pueden venir pues me dicen, pues pueden llegar con un computador y entrar a esa dirección y estar viendo la clase de todas maneras, por si se presenta algún inconveniente para asistir. Entonces, muchachos, ya trabajan ahorita con Diego y nos vemos ya dentro de 8 días. Recuerden, el parcial lo vamos a estar realizando más o menos dentro de 15 días, el parcial del tercer capítulo. Muchas gracias, muchachos.